Todo. Bueno, vamos a ver ahora la parte de síndrome nefrótico. Vamos a grabar la clase. Recording in progress. Bueno, vamos a comenzar con algunos puntos relevantes del tema de síndrome nefrótico. Primero, vamos a recordar qué es un síndrome nefrótico, cuál es la característica de un síndrome nefrótico. Vamos a ver cuál es la fisiopatología del síndrome nefrótico y qué enfermedades producen síndrome nefrótico, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Para esto, señores doctores, se les recomienda hacerse una tablita en esta clase. Les voy a quitar 2 horas de su valioso tiempo y vamos a hacer una tabla con columnas y demás, donde acá vamos a poner la enfermedad, acá la etiología, acá la fisiopatología o algunas cosas relevantes, luego el diagnóstico y tratamiento para cada una de las enfermedades que va produciendo el síndrome nefrótico. Y esta tabla les va a ayudar al final, en diciembre, enero, febrero, para poder repasar todas estas cuestiones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es una enfermedad del riñón específicamente que ataca al glomérulo. Como está enfermo el glomérulo, deja atravesar ciertas proteínas en grandes cantidades. Esta proteína que escapa en la orina se denomina proteinuria. Esta proteinuria hay en rango no nefrótico y en rango nefrótico. Y ese es el punto de corte que tienen que recordar. Hay una proteinuria mayor o igual a 3.5 gramos día, es decir, en orina de 24 horas, más de 3.5. Esta proteinuria está acompañada de hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque como está perdiendo proteínas, albúmina, a nivel plasmático va a bajar la albúmina, las proteínas. Por eso hay hipoalbuminemia. Como bajan las proteínas, ustedes saben que a nivel sanguíneo las proteínas que tienen una función, bueno, tienen muchas funciones, una de ellas es jalar agua. Eso se denomina presión oncótica. Como baja la albúmina, por las fuerzas de Starling, la presión hidrostática sobrepasa esto y se filtra, y eso el paciente va a tener edema generalizado. Y el cuerpo necesita energía y el hígado y otros órganos comienzan a producir mayor cantidad de lípidos y por ende va a haber hiperlipidemia y lipiduria porque va a comenzar a eliminar estos lípidos. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos la fisiopatología, podemos entender el diagnóstico y el tratamiento. Ok, lo ideal sería tratar de sanar este glomérulo. ¿Por qué está enfermo? Y hacer el tratamiento. Puede ser primario, específicamente la anormalidad está en el glomérulo, o puede ser secundario a algo, ¿ok? A cáncer, a virus o otras enfermedades puede ser secundario a algo. Entonces, si el paciente está perdiendo, tiene mucha proteinuria, está perdiendo, vamos a usar medicamentos antiproteinúricos. ¿Cuáles serán? Los famosos IECAS. ¿Ok? Para la proteinuria, IECAS. Para la hipoalbuminemia, ¿qué creen que le damos, doctores? Para compensar, ¿cómo tratamos? Para la proteinuria vamos a dar IECAS para bajar las proteínas en orina. Para la hipoalbuminemia, perdón. Perdón, doctor, sí, estaba respondiendo a la pregunta, disculpe. Albúmina. Ok, muy bien el análisis. Si el paciente tiene hipoalbuminemia, baja la albúmina, deberíamos darle albúmina, ¿no ve? Fisiopatológicamente. Pero en las guías, en la práctica diaria, no sucede esto. Nosotros no damos albúmina a un paciente con síndrome nefrótico. Lo que vamos a dar es nutrición rica en proteínas. Nutrición hiperproteica, hipercalórica. ¿Ok?
No, en este caso, como baja la albúmina, no vamos a dar. Para el edema generalizado, como está el edema lleno de líquido, aquí sí correlaciona y fisiopatológicamente sí podemos dar, en este caso, diuréticos de asa, una furosemida, toracemida, metolazona, perfecto, ¿ok? Para la hiperlipidemia, ¿qué vamos a dar? Hipolipemiantes, ¿como cuáles? La atorvastatina, simvastatina, todos los hipolipemiantes que ustedes conocen por farmacología básica, ¿ok? Entonces, ya explicando esta pequeña parte de la fisiopatología, yo voy a ir entendiendo qué es lo resaltante. Entonces, la proteinuria, hipoalbuminemia, edema, ¿por qué hay edema? Por la hipoalbuminemia, hiperlipidemia y lipiduria. Esta es la característica de su síndrome nefrótico, ¿ok? Fácil, sencillo de entenderlo. ¿Qué más? La causa de este síndrome nefrótico pueden ser de causas primarias o pueden ser de causas secundarias. La mayoría parte de las primarias suelen ser idiopáticas, no sabemos la causa exacta de esta enfermedad. Las secundarias puede ser a cualquier otra enfermedad, como por ejemplo una bien frecuente, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, una de las complicaciones microvasculares, la glomerulopatía diabética. Entonces esto genera síndromes nefróticos, ¿ok? Después hay otras enfermedades que les vamos a ir viendo. Ahora, ¿por qué se mueren los pacientes con síndrome nefrótico? ¿Qué complicaciones tienen? Las complicaciones, vamos a anotarnos acá, las complicaciones que tiene un síndrome nefrótico, vamos a tener infección. Hay que entender por qué. ¿Por qué tiene un paciente con síndrome nefrótico infección? Porque por los riñones va a perder ciertas sustancias inmunológicas. ¿Como cuáles? Las inmunoglobulinas. Ustedes saben que las inmunoglobulinas son anticuerpos que nos van a defender de infecciones. Como pierde muchas proteínas dentro de ellas, las inmunoglobulinas pierde, el paciente tiene tendencia a la infección. ¿Ok? Otra, coágulos, trombosis. Entonces uno tiene que pensar, analizar, sobre todo razonar, por qué un paciente con síndrome nefrótico tiene tendencia a la trombosis, porque por el riñón también pierde ciertas proteínas como la antitrombina 3 y otras. Dice antitrombina 3, antitrombina, anticoágulo, porque trombina, trombo es coágulo. Entonces, anticoágulo, como yo pierdo la antitrombina 3, mi paciente con síndrome nefrótico tiene tendencia, factor de riesgo, aumento de probabilidad de trombosis. Esta trombosis, doctores, puede generarse una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, y miren lo raro y lo interesante, pueden hacer trombosis de vasos sanguíneos renales. Entonces, ustedes en casos clínicos va a entrar un paciente que tiene síndrome nefrótico, que le duele la espalda, que presenta un dolor en flanco derecho o izquierdo, que baja la diuresis. ¿Y qué estudio solicitaría? ¿No? Un ecodoppler de arterias o de vasos sanguíneos renales. ¿Cuál es la complicación más frecuente? ¿Por qué tiene dolor? Por trombosis renal. ¿Ok? Esto es característico en los exámenes de la residencia a nivel en Bolivia y en otros países con esta complicación. ¿Ok? Como pierde tanto líquido, también los pacientes tienen tendencia a la hipovolemia. Pueden hacer choques hipovolémicos. No es tan frecuente. ¿Ok? Lo más frecuente es una infección, trombosis, principalmente. ¿Ok? Con esta breve introducción del síndrome nefrótico vamos a ver causas. ¿Quiénes producen estas enfermedades? Miren esta imagen alucinante, cómo por depósitos inmunitarios, activación del sistema inmunológico puede afectar el glomérulo y generar síndromes nefróticos. ¿Ok? Muy bien. Miren esta imagen bonita ayer donde vimos la cápsula de Bowman, la capa visceral formada por podocitos y está formada por mesangios.
Entonces, este daño necesita tiempo. Habíamos comentado ayer que en un problema agudo nos va a generar un síndrome nefrítico, donde ahí la característica es la hematuria. Mientras acá, cuando ya pasa semanas, meses, va a llegar a una patología que estamos viendo ahora, que es el síndrome nefrótico. Aquí lo que pasa, hay disminución de la albúmina y esto, una manifestación bien importante, es el edema. Acá, en síndrome nefrítico, es la hematuria el signo que llama la atención, que nos puede orientar a un síndrome nefrítico. Mientras que acá en síndrome nefrótico es el edema secundario a hipoalbuminemia. ¿Ok? Muy bien. Vemos este esquema. Hay una lesión glomerular. Esta lesión glomerular puede ser primaria o puede ser secundaria a algo, como por ejemplo una diabetes mellitus tipo 2. Hay una lesión glomerular. Esta lesión glomerular aumenta la permeabilidad de la membrana basal, es decir, acá, ¿no? Aumenta esta permeabilidad basal de esta membrana basal y lo que va a hacer es proteinuria, perder proteínas y en la orina alta concentración de proteínas. ¿Cuánto, doctores, era la proteinuria para decir que está en rango nefrótico? ¿Más de cuánto? ¿Más de 2 gramos? ¿De 1 gramo? Sí. 3.5. 3.5. Eso, 3.5. mayor o igual a 3.5 gramos en orina de 24 horas, ¿ok? Entonces, como el paciente pierde muchas proteínas a nivel plasmático, tiene hipoalbuminemia. Como baja la cantidad de la albúmina, disminuye la presión oncótica plasmática y esto genera edema. ¿Y cómo es el edema? El edema puede ser a nivel de párpados, cosa que en falla cardíaca no pasa eso, ¿verdad? Ni en cirrosis hepática. En párpados, puede ser en el rostro y también obviamente en las extremidades inferiores. Pero esto de edema en los párpados, rostro, es clásico de un síndrome nefrótico, ¿ok? Entonces, esta proteinuria, el cuerpo dice, ¿saben qué? Necesito proteínas. La albúmina, ustedes saben que transporta varias hormonas y además genera energías. Entonces, el cuerpo dice, necesito proteínas, energía. Entonces, hígado, me vas a tener que generar cuerpos cetónicos, sustancias por beta-oxidación y otras, y se genera la síntesis hepática de lipoproteínas. Aquí resaltar las lipoproteínas, y esto va a haber una disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, y esto genera hiperlipidemia. A nivel plasmático, lo que está aumento la concentración de todo el perfil lipídico. Y este perfil lipídico pasa por el plasma y también puede existir lipiduria. ¿Ok? Ahora, también a este hipoalbuminemia hay un proceso inflamatorio que hay una alteración en los linfocitos T con interleucina 2 y hay una pérdida de la carga negativa. Recuerden ustedes, ayer habíamos comentado que este glomérulo tiene carga negativa en la membrana basal y la proteína tiene carga negativa. Entonces, por alteraciones primarias o secundarias, se pierde estas cargas y por lo tanto la proteína sale con mayor facilidad a través de la membrana basal glomerular, ¿ok? Entonces no solamente pierde proteínas, también pierde inmunoglobulinas y predispone a la infección. También se pierde, doctores, escuchen bien, la antitrombina 3 y factor 9 y 11 y 12, y esto predispone a la hipercoagulabilidad, que esto se traduce en pacientes con trombosis de vasos sanguíneos. Mi amor. ¿Quieres ir a dormir a tu cama? Ok, muy bien. Entonces veamos las enfermedades que van a producir esto. El primero, esta es la característica, esta diapositiva es del síndrome nefrótico que ya la vimos, ¿no? Proteína intensa, puede haber hematuria, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema y demás, ¿ok? Muy bien, ahora el tratamiento. Todo viene de la fisiopatología. Si el paciente tiene hiperlipidemia, le vamos a dar hipolipemiantes. Si el paciente tiene edema, le vamos a dar diuréticos. Si el paciente tiene trombosis, le vamos a dar anticoagulación.
Medicamentos antiproteinúricos, los SIECA y los ARAS, ¿ok? Entonces, esto va a ser mi manejo general en un paciente con síndrome nefrótico. Igual que en falla cardíaca, ¿no? Diuréticos, betabloqueantes, SIECAs, ARAS. Aquí va cambiando un poquito, sobre todo por los hipolipemiantes, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver las causas que producen el síndrome nefrótico. Vamos a la primera enfermedad, que es la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos o la glomerulopatía de cambios mínimos es una de las patologías frecuentes en los niños. Si en pediatría nos preguntaran cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico, es la enfermedad de cambios mínimos. Es la causa más frecuente. Su fisiopatología no es tan conocida, pero como dice cambios mínimos, solamente por microscopía electrónica han detectado alteraciones en los podocitos. 70-90% de los pacientes son niños y 10% a 15% en los adultos. Cuando es primario, puede deberse a podocitopatías, ¿no? Es el término. Cuando es secundario algo, ¿en quiénes se ha visto? En pacientes que tienen enfermedad de Hodgkin, alergias y en pacientes que consumen AINES. Acá la proteinuria es selectiva y es de las patologías de las glomerulopatías que más pierde proteínas. Incluso en el libro de Harrison dice hasta 10 gramos, ¿se imaginan? 10 gramos. Entonces, el 30% va a tener una remisión espontánea, es decir, no requiere tratamiento, un 30%, no requiere. Después, algunos de estos van a necesitar inmunosupresores como los corticosteroides o algunos inmunosupresores con diferente mecanismo de acción como la ciclofosfamida, clorambucilo o micofenolato de mofetilo, ¿ok? Si los pacientes no mejoran, allí sí está indicado la biopsia. Ahora veamos en lo siguiente resumen. Miren, esta es una niña, es frecuente en pediatría. Miren cómo está el edema en los párpados. Un poquito allí en el rostro, en los cachetes y seguramente en sus piernitas, en las piernas, muslos, debe tener edema. ¿Por qué tiene esta hinchazón? Porque baja la cantidad de albúmina. Pierde mucho. Entonces, los más afectados son los niños. Probablemente no tengan que acordarse los puntos de corte, ¿no? Con tal que sepan que los niños son los más afectados, excelente. Y miren otras asociaciones que hemos visto como causas secundarias. Ahora, cuando uno realiza biopsia renal, miren que vamos a encontrar. Si vemos a la microscopía óptica, que todas las universidades ustedes han pasado histología y han visto microscopio, no se ve, no se altera, no vemos la alteración en los glomérulos, pareciera normal. Cuando va a la inmunofluorescencia, vamos a encontrar presencia de IgM en el mesangio. Ya saben qué es el mesangio, como miren, aquí está el glomérulo y hay unas células que dan soporte, eso es el mesangio. IgM, esto es posible pregunta de examen, doctores. Cuando esta biopsia ya se somete a una microscopía electrónica, como ustedes ven en esta imagen, ya hay alteraciones, borramiento de los podocitos. Si nosotros hacemos un esquema, normalmente un podocito, ¿cómo es? Tiene su prolongación primaria, su prolongación secundaria y así, ¿no? Tienen varias prolongaciones los podocitos que van envolviendo los vasos sanguíneos. Pero esto es lo que han encontrado en el microscopio electrónico. Está el podocito y ya no hay las prolongaciones primarias, secundarias. Entonces hay borramiento de estos pedicelos. ¿Ok? Entonces, por eso se denomina glomerulopatía de cambios mínimos. Ahora, ¿cómo es la manifestación clínica? El edema repentino. Miren aquí otra niña. Miren cómo están los ojos bien hinchaditos. Un edema palpebral. Hay una proteinuria selectiva. La mitad de los pacientes van a tener hipertensión. Pregunta de examen. ¿Por qué un paciente o una persona que tiene síndrome nefrótico, cuál es el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión? Sobrecarga hídrica. Ya, ¿por qué es la sobrecarga hídrica? La retención de sodio, doctor. Ya, ¿qué más? Y también por la hipertensión intraglomerular, ¿verdad? Podría ser también. Exacto.
¿no? Básicamente, esa es la causa de la hipertensión. Ahora, miren, como ustedes verán, 20% de los niños pueden tener hematuria, pero lo que predomina es la proteinuria. Y muchos de ellos van a llegar a insuficiencia renal aguda, y eso es cuando se denomina el nefrosarca, cuando hay hipoalbuminemia severa. ¿Qué vamos a hacer en cuanto al manejo? Los niños van a responder a los corticoides. 90 al 95% de los pacientes responden a los corticoides por 8 semanas. Los adultos necesitan unas dosis más prolongadas en cuanto al tiempo y solo van a responder del 80 al 85%. Los pacientes que no responden a los corticoides se denominan corticoresistentes y se consideran otro tipo de glomerulopatías, y ahí sí necesita repetir la biopsia porque pudiera ser una glomerulosclerosis focal segmentaria, que es el otro diagnóstico diferencial más importante de las glomerulopatías de cambios mínimos. Puede ser que en el examen nos pregunten y digan, ¿cuál es el diagnóstico diferencial o a qué enfermedad se parece la enfermedad de cambios mínimos? A la glomerulosclerosis focal segmentaria. ¿Ok? Clásicas preguntas. A ver, veamos estas opciones. Una de estas es incorrecta, dice. ¿Ok? Causa del 70 al 90% de síndrome nefrótico en niños. Correcto. ¿Cuál es la primera causa de síndrome nefrótico en pediatría? La enfermedad de cambios mínimos. La microscopía electrónica muestra siempre un borramiento de pies, ok. Borramiento de pedicelos. Pedicelos. La microscopía óptica, dice acá. En la biopsia renal muestra lesión glomerular obvia. No. En el microscopio óptico no hay alteración. No se la puede ver una alteración estructural obvia. No ve. Más bien solo por microscopía electrónica podemos ver. La excreción de proteína urinaria en 24 horas puede alcanzar hasta 10 gramos. Correcto, es una de las glomerulopatías que más pierde proteínas. El 30% de los niños muestra remisión espontánea. Totalmente de acuerdo. Este de 30 es muy rebuscada, ¿no? Muy hiper rebuscada el porcentaje. Sabemos que sí, el 30% no van a necesitar corticoides. Van a remitir espontáneamente. ¿Ok? Muy bien, doctores, 20 segundos para cada pregunta para retroalimentar lo que ya comentamos, lo que ustedes han estudiado, están leyendo otros libros y vamos a retroalimentar, ¿ok? 20 segundos por cada pregunta.
Muy bien, doctores. Vámonos ahora a otra enfermedad que yo creo que es una de las patologías. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchas personas que llegan a hemodiálisis y no sabemos la causa, porque lo ideal sería saber por qué llega a hemodiálisis, por diabetes, hipertensión, síndrome nefróticos, nefríticos y otras glomerulopatías, ¿no? Y una de las causas, incluso está reportado en las investigaciones, es que los pacientes que llegan a hemodiálisis y no sabemos la causa como tal, puede ser que hayan tenido glomerulosclerosis segmentaria focal. ¿Qué es esta enfermedad? Esta enfermedad, sobre todo, tiene un patrón histológico caracterizado focal cuando solo afecta algunos glomérulos, segmentario cuando afecta un penacho glomerular. Esclerosis es cuando ya hay reemplazo por cicatriz en estos glomérulos. Y el síntoma clave es la proteinuria, que puede ser leve o puede tener un rango nefrótico. ¿Cuál es la patogenia? ¿Por qué sucede? ¿Por qué se cicatriza? Es multifactorial. Está regulado por los linfocitos T. Miren este dato, linfocitos T. Alguien dirá, entonces, ¿se trata de autoinmunidad? ¿Nuestras propias defensas dañan a los glomérulos? Si esto está demostrado, vamos a usar corticoides, vamos a usar inmunosupresores, ¿ok? Entonces, lo que se ha demostrado es que hay una proliferación celular en la matriz por el factor de crecimiento transformador beta y también mutaciones genéticas en los podocitos. Por eso también la glomerulosclerosis focal segmentaria se las considera algún tipo de podocitopatías, ¿ok? Miren esta imagen del libro de Harrison, cómo, miren, aquí está esclerosado. Hay una proliferación celular de la parte subepitelial. Entonces, esto ya es alteración del glomérulo. ¿Qué tenemos que saber en cuanto a la epidemiología? La incidencia en adultos es 33% en síndromes nefróticos, es decir, como la cuarta parte más o menos. En afroamericanos son los que más sufren, hasta el 50% de los casos, cosa que en nuestro medio no es tan, ¿no? No tenemos muchos afroamericanos. Miren esta relación genética. Hay un polimorfismo del gen del APOL1 que les debe recordar a síndrome nefrítico. Y los pacientes también pueden recidivar en un escenario clínico de que tuviera trasplante renal y el 30% en promedio van a recidivar, sobre todo en glomerulosclerosis focal segmentaria de etiología primaria. ¿Qué más? La primaria es cuando no tenemos una causa como tal, ¿no? No hay algo que podamos identificar. Mientras en la secundaria se ha asociado obesidad, a hipertensión, a heroína, interferón, VIH, citomegalovirus, parvovirus B19, estos. Entonces, por lo tanto, el tratamiento va a ir contra estos y probablemente controlar la proteinuria con IECAS. También hay un componente genético, las podocitopatías. Están alteración en varias glucoproteínas como la ACTN4, por ejemplo, y este es más frecuente en la edad también pediátrica, es que muchos de estos casos no van a responder a los corticosteroides, ¿no? Y van a necesitar incluso en este caso inmunosupresores, y si no responde a esta, van a necesitar plasmaféresis. Ahora, miren esta tabla del libro de Harrison, cómo la glomerulosclerosis segmentaria focal está asociada a múltiples enfermedades. VIH, nefropatía hipertensiva y este dato, miren, nefropatía por reflujo. En pediatría hay muchos de los pacientes que pueden tener reflujos y estos están asociados a glomerulosclerosis focal segmentaria. También otras enfermedades. Para el examen de la RECI, por favor, estos recuerden. Nos pueden preguntar como caso clínico una pregunta. La nefropatía por reflujo, ¿qué tipo de glomerulopatía genera? La glomerulosclerosis focal segmentaria. Bueno, entonces en el primario
cuando es primario, IECAS, corticosteroides y mejoría y algunos inmunosupresores. En la secundaria, tratar la enfermedad que le está ocasionando. Cuando nosotros vemos, a ver, están tocando el timbre en Zoom. Quieren entrar a la clase. Ahí, ya. Cuando nosotros hacemos una biopsia, vamos a encontrar ciertas cicatrices. A microscopio electrónico vamos a encontrar esclerosis glomerular segmentaria focal, ¿no? ¿En qué parte? Sobre todo, en la unión córtico-medular, donde estoy pintando. Entre la unión entre la corteza y la médula se suelen encontrar cicatrices, glomerulosclerosis. A la microscopía electrónica hay fusión de pedicelos. Entonces, en su esquema que están realizando, anótense ahí por favor cómo están fusionados estos pedicelos como tal. Después, ¿qué más? Los pacientes tienen proteinuria, tienen hematuria, hipertensión, lesión renal y en muchos casos no van a responder, no tienen remisión espontánea. Entonces, en la biopsia vamos a encontrar cicatrices focales y segmentarias. Miren, aquí tenemos una esclerosis periliar alrededor del ilio, una lesión típica, ¿no?, en el mesangio, una lesión celular y una lesión colapsante. Tratamiento, miren esto. El tratamiento es corticosteroides, inmunosupresores, con 6 a 9 meses, varios meses de tratamiento. La respuesta esperada es que del 20 a 45% van a responder. Miren, menos de la mitad. Y si no responden, vamos a escalar a ciclosporina. ¿Qué es lo malo? La ciclosporina daña más igual el riñón. Luego podemos escalar a rituximab o amicofenolato de mofetilo, pero todavía no tiene tanta eficacia a comparación de la ciclosporina. Bueno, ahora, ¿qué puntos de repaso y preguntas de examen podemos tener? La glomerulosclerosis focal y segmentaria es el diagnóstico diferencial más importante para la enfermedad de cambios mínimos. Por eso es importante la biopsia para comenzar a realizar el diagnóstico diferencial. Si hay remisión parcial o completa de proteinuria, el pronóstico va mejorando. En la primaria, el tratamiento es con inmunosupresión. Sabemos que en la primaria hay alteraciones genéticas en los podocitos, como la alteración, el APOL1, está fuertemente asociado a glomerulosclerosis focal segmentaria en pacientes afroascendientes. Y el trasplante renal, puede haber recurrencias precoces y es indicación de plasmaféresis. Otro dato importante, ¿en quiénes vamos a usar plasmaféresis? Cambio de plasma en recurrencias precoces en pacientes que hayan recibido trasplante renal o que no respondan a inmunosupresores. ¿Ok? 20 segundos por pregunta, por favor.
Muy bien, doctores. ¿Cuál es la glomerulopatía más frecuente en niños de síndrome nefrótico? ¿Cuál era? Enfermedad por cambios mínimos. Enfermedades. Excelente, doctores. Cambios mínimos. Eso es en niños. En adultos, anótense eso en resumen, la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos es la glomerulopatía membranosa. Ok, clásicas preguntas de examen de la RECI, examen internado y demás acá en Bolivia y en otros países. ¿Qué tenemos que saber de esta? Nosotros nos dibujamos un glomérulo, allí en su arteriola aferente y eferente. Lo que vamos a encontrar es que en la membrana basal hay un engrosamiento. ¿Ok? Esta afecta más en hombres. Y uno se pregunta, dice, ¿qué es este engrosamiento? Suele ser o estar formado por colágeno principalmente. Esta glomerulopatía membranosa puede ser de origen primario o puede ser secundario. Cuando es primario, también se debe a alteraciones de los podocitos. Estos podocitos, ¿ok? Suelen estar mediados por anticuerpos contra los antígenos de los podocitos. Entonces, aquí hay alteraciones de ciertas enzimas, como el famoso receptor de la fosfolipasa 2. Eso anótense, lo más representativo en cuanto a la glomerulopatía membranosa. ¿Cuál de los anticuerpos van contra los antígenos? Es mediada por el receptor de la fosfolipasa A2. Esto está demostrado casi en el 70% de los casos de estos pacientes. Esta es clave, posible pregunta de examen. Esta alteración de estos receptores simplemente está en el 3 al 10.5% y están asociados estos autoanticuerpos. Uno se pregunta qué tipo de inmunoglobulina es y han demostrado por estudios retrospectivos que lo más frecuente es la IgG tipo 4, al que están asociados. Ahora, además de este glomérulo, hay depósitos subepiteliales entre los podocitos de la membrana basal glomerular de complejos inmunes. Aquí ya se han demostrado complejos inmunes, es decir, su antígeno y su anticuerpo. Ahora, ¿qué pasa en la glomerulopatía secundaria? Esto en algunas veces creo que he visto en algunos exámenes, creo que la de Brasil, que enfermedades están asociadas frecuentemente a glomerulopatía membranosa. Cáncer de mama, pulmón y colon. Esas son las respuestas. Después, en menor frecuencia están hepatitis B, sífilis, enfermedades autoinmunes y fármacos y toxinas. Pero, si cualquier caso clínico que venga con un enfoque del síndrome nefrótico, glomerulopatía membranosa, asocien a neoplasias sólidas, mama, pulmón y colon principalmente. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Harrison? Aquí la clasificación idiopática y la secundaria. La secundaria, recordar, cáncer, mama, colon y pulmón. Estos tres principalmente, después hay otras. Esto está afectado más en varones, entre los 30 y 50 años. El anticuerpo, recuerden otra vez, estamos repitiendo, va contra el receptor de la fosfolipasa A2 de tipo M, si quieren ser un poquito más específicos. Nuestras propias defensas atacan a este receptor. ¿Y dónde se encuentran? Pueden estar sobre todo en los podocitos. Y esto genera anormalidad en la membrana visceral y deja escapar proteínas. Y se genera el síndrome nefrótico. Además, este síndrome nefrótico es una de las patologías donde se complican con trombosis. Recuerden, el síndrome nefrótico se puede complicar con trombosis. Pregunta para ustedes, a modo de retroalimentar. ¿Por qué un paciente con síndrome nefrótico tiene trombosis de la vena renal o TBP u otras enfermedades tromboembólicas? ¿Cuál? Que pierden La antitrombina 3. Exactamente. Antitrombina 3. Exacto, porque pierde su anticoagulante. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos nuestro propio anticoagulante. Hay factores procoagulantes y factores anticoagulantes. Dentro de los anticoagulantes tenemos muchos, pero en su mayor representante es la AT3, antitrombina.
trombina 3, donde la heparina, la enoxaparina que ustedes usan en las clínicas, potencia esta antiparina 3, ¿no? Le potencia a través de varios subreceptores. Entonces se complica, ¿no? La enfermedad glomerular se complica. Entonces, si nosotros hacemos biopsia a este glomérulo, vamos a encontrar principalmente engrosamiento uniforme de la membrana basal. A la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos. ¿De qué? De inmunoglobulina tipo G, principalmente. Y en la microscopía electrónica vamos a encontrar depósitos subepiteliales de inmunocomplejos. Y los biomarcadores, miren, esta es de las pocas glomerulopatías que tienen biomarcadores. Los anticuerpos contra la fosfolipasa o contra el receptor en realidad de la fosfolipasa A2. Este es principalmente, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué tiene el paciente? Pierde proteína, como está anormal, los podocitos dejan pasar proteína, tienen proteinuria más de 3.5, hipoaluminemia, toda la característica del síndrome nefrótico. Además, esta proteinuria suele ser no selectiva. Puede haber microscopía y el 20 al 33% pueden tener remisión espontánea. Miren este dato. Un tercio remite, se cura, se sana sola. Un tercio, el otro tercio, el síndrome nefrótico persiste con función renal conservada. Otro tercio de los pacientes va a terminar en hemodiálisis. Eso es lo malo, que si nosotros no hacemos diagnóstico puede empeorar el cuadro. ¿Cuál es la complicación más grave de la trombosis, de la enfermedad de la glomerulopatía por membrana basal? Es la trombosis de la membranosa, ¿ok? De esta glomerulopatía membranosa es la trombosis de la vena renal. Esta trombosis es más frecuente a comparación de otras glomerulopatías. Además, puede complicarse con TBP o TEP. Muy bien. Y la hipoalbuminemia intensa obviamente favorece la hipercoagulabilidad. Por eso, en este tipo de pacientes, miren lo que nos dicen en el manejo. El uso de anticoagulantes profilácticos es controvertido, pero sí se puede considerar cuando la albúmina esté menos de 2 gramos de decilitro, porque por el mismo mecanismo que hemos explicado. Miren, este es un estudio de un paciente con síndrome nefrótico. Le han sometido contraste y miren acá. Hay falta del relleno en la vena renal y se nota claramente que hay un trombo. El artículo, si nosotros lo revisamos, el paciente se queja del dolor lumbar. Se queja de dolor lumbar. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Los antiproteinúricos, yecasaras. Si tiene edema, diurético. Si tiene hiperlipidemia, estatinas. Pero como ustedes verán, esto es un tratamiento sintomático. No estamos yendo contra la etiología. Aquí nos va a ayudar el tratamiento inmunosupresor. Sobre todo si el paciente tiene proteinuria más de 3 gramos, corticosteroides más ciclofosfamida o clorambucilo. Este es el tratamiento de elección. Si no responde a esto, están las otras alternativas como el anti-CD20, que es el famoso rituximab. Muy bien, doctores. 20 segundos por cada pregunta.
Muy bien, doctores. Vamos a una de las patologías más frecuentes y más preguntadas de síndrome nefrótico, que es la nefropatía diabética, y que lo van a ver con la endocrinóloga. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética. Esa no la pueden perdonar. Apenas el paciente tiene 2 años de diabetes, los riñones ya tienen cambios. Y el factor de riesgo más importante es la hiperglucemia. Esta hiperglucemia lo que hace es que en el glomérulo hay muchas células denominadas mesangios y las células endoteliales. Esta hiperglucemia hay una glucosilación, que es, como llaman otros libros, glucosilación, glicasilación también. Hay una glucosilación de estas proteínas de las células mesangiales y otras. Y por lo tanto alteran, hay una forma de nódulos, una zona de cicatrización que van generando. Entonces, cuando uno realiza biopsias, miren esto, hay una hialinización arteriolar, se cicatrizan las arterias y se forman estos componentes de matriz extracelular denominados los famosos nódulos de Kilmenstein-Wilson. El nódulo de Kilmenstein-Wilson les van a preguntar en un contexto de nefropatía diabética. Entonces, cuando uno hace la tinción, esto es tinción PAS positivo, es decir, ácido periódico de Schiff positivo. No es nada más que una glomerulosclerosis nodular. A un principio hay hipertrofia e hiperfiltración, como vimos en enfermedad renal crónica. ¿Cómo sucede? Estos cambios hemodinámicos que habíamos visto en el glomérulo cuando un paciente usa IECAS y ARAS, hay una hiperfiltración glomerular y un aumento del CGLT2. Esto es relevante porque muchos medicamentos van a actuar en este mecanismo de acción. Hay hipertrofia renal y aumento de la presión intraglomerular. ¿Por qué hay aumento de la presión? Porque hay unos glomérulos que están muriendo. Y los glomérulos que quedan, esos se hipertrofian y realizan la hiperfiltración. Bueno, además hay lesión de la membrana basal glomerular, ¿no? Donde hay pérdida de cargas negativas y obviamente puede escapar proteinurias o proteínas y llegar a un síndrome nefrótico. Si nosotros hacemos biopsia, habíamos comentado que existen los nódulos de Kilmenstein-Wilson, que es una esclerosis nodular del riñón. Pero no solamente se daña el glomérulo, también se daña las células tubulares, ¿no? Todo lo que es aquí la cápsula de Bowman, y todas estas células tubulares también se van dañando. Dentro de los marcadores inmunológicos se han encontrado que hay depósitos de inmunoglobulina tipo G, que no son realmente específicos. Miren, cuando hay un paciente que tiene hiperfiltración y crecimiento renal, puede manifestar, ¿no? En la orina podemos evidenciar. Puede haber microalbuminuria, nos dice que el paciente tiene más o menos entre 5 a 10 años dentro de la historia natural de la evolución de diabetes mellitus tipo 2. Puede existir proteinuria y puede llegar a la enfermedad renal terminal. Sabemos que el 50% de los pacientes con nefropatía diabética no puede tener albuminuria significativa. ¿Qué es lo que pasa? Miren, hay una expansión de la matriz mesangial, todo lo que estoy pintando de color celeste. Por lo tanto, hay daño y deja escapar proteínas. Hay albuminuria y esto es lo que se traduce en macroalbuminuria. Hay pérdida de los podocitos, pérdidas fisicoquímicas, es decir, pérdida de las cargas negativas por todo el fenómeno de la glucosilación de estas proteínas de la matriz mesangial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El paciente obviamente tiene que estar diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. Y los criterios, le vamos a pedir un examen general de orina, o es decir, sobre todo una orina recolectada en orina de 24 horas, y vamos a medir proteínas. Y si tenemos microalbuminuria, es decir, si está entre 30 a 300, eso es microalbuminuria, es un daño temprano endotelial, o proteinuria, más de 300 en orina de 24 horas.
Además, tenemos que realizar la interconsulta a oftalmología para que nos diga qué grado de retinopatía diabética tiene, porque van a ir juntas, glomerulopatía y retinopatía diabética. ¿Ok? Normalmente no se realiza biopsia, ¿no? Cuando el daño es rápido, progresivo o estamos sospechando alguna otra patología asociada, recién está indicada la biopsia renal como tal. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar la diabetes, la hipertensión. Entonces ahí tenemos los puntos de corte, menos de 130/80, y algunos de estos van a requerir mayor o igual a 3 hipertensivos en esos casos. YECAS y OARAS y los inhibidores de la CGLT2. Estos medicamentos, sobre todo la empaglifosina y la dapaglifosina, glifosina, es uno de los medicamentos recientes que han salido para nefropatía diabética. ¿Qué es lo que han demostrado? Beneficios no solamente al riñón, sino también a nivel cardiovascular, demostrando control en la diabetes y mejora en la albuminuria. ¿Ok? Entonces recuerden la empaglifosina y la dapaglifosina, que protegen al riñón y al corazón. 20 segundos, por favor, por cada pregunta.